gozo, amigo tú y yo, qué gran felicidad, amigos para siempre, amigos de verdad, amigos tú y yo, qué gran felicidad, amigos para siempre, amigos de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a acompañar a la familia de Israel, de Yaray o Yaray Lorenzo. ¿Yaray? ¿Yaray? Yaray. De Emeterio. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? ¿Brianda? Brianda. Bueno. Vamos a decirle a Diosito a todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, para la preservarse de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Atrás, sentaditos todos, y aquí nosotros vamos a participar. Den un paso adelante para que estemos más cerquita. Así, vamos a participar. Pues bienvenidos cada uno de ustedes, papás, padrinos. Te pregunto, aquí padrinos, papás, primeramente papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Allá. Nuevamente, papás, ¿qué piden a la iglesia en este momento para tu hijo?
Ustedes, papás, que hoy piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de que el niño físicamente va a ir creciendo, pero en la fe depende de ustedes cómo le enseñen. ¿Sí? Padre Nuestro, Ave María, por la señal de la Santa Cruz, y así preparándose. Y desde luego el respeto donde quiera que estén. Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los futuros compadres para que cumplan con este deber, con esta obligación. ¿Sí? Compadres, con este dedo gordo, primero vamos a decirle el nombre del niño. Espérate, primero el nombre del niño y luego, primero el nombre del niño y luego le vas a poner la cruz en la frente. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ejemplo, supongamos que se llama Calimán. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comiénzale. Ahora, mamá. Ahora, papá. Ahora, madrina, su nombre de él. Ahora, padrino. Mamá. Papá. Bien. Participamos. Vamos a decirle a Diosito cantando: te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Te rogamos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Que sus papás y padrinos sean para los niños ejemplos vivos de fe. Que conserve siempre en tu amor a sus familiares. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Decimos ahora: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, la Virgen Inmaculada Concepción de María, todos los santos y santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que lo libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, los lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que estos niños, libres ya del pecado original, habiten en ellos el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descúbreles el pechito. Ponle la mano derecha. Tu papá aquí. Digan su nombre los tres. Digan su nombre los tres. Digan: recibe la fuerza de Cristo. Recibe la fuerza de Cristo. Cuyo signo es el óleo de la salvación. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos para allá. Para bien. Así como estás. Vamos a ponerle aquí la mano. Padrino, madrina, para los cuatro, ¿se llama cómo? Aquí bájale. Ándale. Otra vez, los cuatro. Digan: recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo de la salvación. Nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ya, ¿cómo está?
Continuamos, padrinos, papás. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a los niños, a la niña, al niño que ustedes ahora presentan a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Por eso les pregunto a todos participando, especialmente papás y padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo? ¿En la Santísima Virgen, nuestra patrona? ¿En el Espíritu Santo? ¿En la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Papás, padrinos, es la fe de la iglesia en la cual el niño, la niña va a pasar a formar parte de la gran familia de Dios. Pasamos aquí con la toallita y la... Digan los tres su nombre. Otra vez. Digan, yo te bautizo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Continuamos, papás, padrinos. El bautismo proclama y realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesús, que los ha librado del pecado, les ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Decimos amén. Digan su nombre otra vez de él. Isaac. Digan, para que seas miembro Para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo profeta, Cristo rey. Cristo rey. Amén. Amén. Ya. Ponle la mano derecha, padrino, papá. No, tú aquí, pero sí con la mano. Eso. Digan su nombre los cuatro. Digan, para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta,
Cristo Rey. Amén. Ahí está ya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial Madre nuestra, refugio y Señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras mexicanas la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, Oh, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. De rodillas quien pueda hacerlo, hincados. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues,
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, de la niña que ha sido bautizada y el niño, papás y padrinos, así también con la Virgen de Guadalupe, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tomen la velita los cuatro, los tres, agarren la velita, la subimos un poquito. Cantamos a Diosito diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Padrinos, la luz significa la fe que le están dando a su pequeño. Ya no va a andar en la oscuridad, en las tinieblas, sino siempre acompañado e iluminado por la presencia de Dios. Padrino, toma la vela. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón Y le pido la paz. yo le pido perdón y le pido la paz. Siéntate tú. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que Quédate entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Ya no eres pan y vino. Si alguien va a comulgar, fórmese en el Ahora centro. que eres ¿Quién va a comulgar? cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy
esa paz que me llena de alegría en mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios descienda, nos acompañe. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Apaga la vela, apaga la vela. Padrino, dale la bendición grande al niño así. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendición. Luego los papás. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus manos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre,
Y que se escuchen fuertes los aplausos para los festejados. El aplauso fuerte. ¡Agua y el Tepec Guerrero! ¡Ay, los pequeñines! ¡A todos juniors!
supuesto, para los papás de los festejados, ahí para el niño Isaac y para Perla Cristal. Vamos a ver. ¡Que se escuche el todo salvaje! ¡Eso es todo, viejo! Ahí presentamos en la tumba directamente de Arcelia Guerrero. ¡Hijo del Pocho! ¡Eso es el tuyo! Ok. Son el escenario, muchachos. Esa. Narinetes. Más a frente, narinetes. ¿Dónde están los hombres que están pisteando? Que me levanten la cerveza, compadre. Y la chilacachapa también vamos a brindar por los festejados. ¡Ale! Vamos a brindar, muchachos. Vamos a brindar la salud. Los festejados, salud. Saludcita, compadre. ¡Fuera! Ser amigo de todos, ranchero hasta los codos y se la
Isaac, de parte de su camarada que está oficiando. Saludcita a la buena, compa. Feliciano, saludos viejo. Música, maestro. Una energía, compa. Así que antes de irnos queremos escuchar ese grito fuerte de Amayaltepec. Cuando digamos los de Amayaltepec, se avientan ese pinche grito, dice los de Amayaltepec. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por los festejados! Cuando empiezan a pistear, venimos a sonar como bailando que me mata. Todos los de y no se le recomienda cuando te ganan los
llegó lo bueno. El amigo Isaac también, pásale, compa. Pásale. Al lugar de la música, algo típico aquí del estado de Guerrero. ¡Échale, muchacho, dice! Presencia de los padrinos. A ver, el aplauso fuerte para los padrinos. Ahí van los padrinos al centro de la pista, compadre. Ahí está. A ver, padrino, que deje un ratito ahí su niña. De favorcito, pásale a su niña, a su esposa, para que baile. Ahí la iguana. ¿Sabe? Así es que, compadre, macizo hace. ¿Sí lo sabe bailar o no? No. A ver, amigo Isaac, usted sí se lo sabe bailar. ¿La iguana? No. Nada. Usted, compadre, demuéstrale cómo se baila. El baile de la iguana, ¿sale? Sabiendo hacia abajo. ¿Sale? ¡Ale! Contamos la cuenta de 3 y sabiendo hacia abajo, como usted sabe, compadre. ¿Sale? Dice, muchachos, 1, 2 y 3. ¡Abajo! Si quieres comer igual, no te das de narrar. Si quieres comer igual, no te das de narrar. En el patio de iguana se celebra el calentar. En el patio de iguana se celebra el calentar. Uy, 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 igual no queda. Miren cómo se menea. El aplauso para amigo Isaac. ¡Qué chulada, compadre! Ahora el siguiente participante, mi compa Isaac. Usted dice que no baila. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es? El de Shoro. Véngase, compadre, véngase. Ni modo que le gane mi compa Isaac. Véngase, compa, véngase. Ale, ahí con su esposa, véngase. Véngase, compadre, véngase. Arriba, Mayatepec. Compadre, contamos la cuenta de 3, avienta hacia abajo, ¿sale? Dice: 1, 2 y 3. Abajo, una por iguana verde de diploma morada. Una por iguana verde de diploma morada. Vamos para la tierra a pasar la temporada. Compadre, ahora el siguiente, el de Shore. El Shore gris. Compadre, yo sé que sí lo sabe bailar. Yo sé que sí, compadre. Este muchacho lo tengo fe. Tengo mucha fe que sí lo sabe bailar. Contamos la cuenta de 3, muchachos. Dice: 1, 2 y 3. Abajo. Solo igualita quiere que mi mano vaya lisa. Solo igualita quiere que mi mano vaya lisa. Me levanto muy temprano a echarle la camisa. Me levanto muy temprano a echarle la camisa. Uy, 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 qué bonita fea. Miren cómo se metía. Uy, uy, qué bonita loca. Miren cómo le toca. Uy, 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 que se hace la mano. Ahí se la viste y ya se casó. Ese es todo, compadre. Compadre, ahora los papás. Los papás se la festejaban. De una vez, compadre. Los papás se la festejaban, ¿dónde anda? El aplauso fuerte para los papás de la festejada. A que se animen a bailar. Véngase, compadre, véngase, compadre. Véngase. A ver, ahí la mujer, cállale a su hombre. Mire que vamos a bailar.
y para todos los invitados, para todos del pueblo de parte del amigo Isaac. Además, al rato viene el Steve Moes. ¡Sale, muchachos! Dice Flor de Piña. ¡Y arriba, Mañana de Fe, señores! Si no me hace
eso, ¿ves?